Tomamos contacto a esta hora con el candidato a la presidencia de Ecuador por el movimiento Reto, Xavier Gervás. ¿Cómo está, candidato? Lucía, muy buenos días. Un gusto poder saludarte y dirigirte a mis hermanas y hermanos chilenos y a su vez muchos ecuatorianos que viven en Chile. Claro que sí. Además estamos saliendo a toda Latinoamérica a través de DNews, transmitiendo a esta hora desde Santiago de Chile. Así que también lo escuchan en el Ecuador. Primero, sus reflexiones generales sobre lo que ha sucedido en los últimos días. Mira, ha sido algo terrible porque no solamente que es una muerte más de un cúmulo de muertes, algo nunca antes visto en el Ecuador. Hemos pasado ya de 3.500 homicidios de lo que va del año. Ecuador siempre fue una isla de paz entre Colombia y Perú, que cada uno tenía sus problemas internos de seguridad y sin embargo hoy en día somos el país más violento de Latinoamérica. Lamentablemente, cuando el poder político comienza a ser penetrado por el crimen organizado, es un deterioro para todos. Y quien fue asesinado, el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, era el candidato más protegido y no hay las garantías. Quien hoy en día gobierna el país convocó a unas elecciones anticipadas sin brindar las garantías. De hecho, Fernando Villavicencio contaba con el acompañamiento de seguridad que justo ese día no estuvo. Justo ese día no sube a su vehículo blindado. Mira cómo son las cosas. Su candidato a la asamblea sale por la parte trasera con seguridad, con vehículo blindado, y a él lo hacen salir por la parte delantera. Hay muchas irregularidades que sin duda preocupan muchísimo. Claro que sí. ¿Y ustedes, el resto de las candidaturas, cómo están manejando su propia seguridad? ¿Y qué también seguridad ha ofrecido el gobierno y la policía ecuatoriana en estos momentos para poder continuar con, por ejemplo, las gestiones de la campaña? Mira, como te digo, no hay las garantías suficientes. Quien tiene que brindar esas garantías, por supuesto, es quien convocó a estas elecciones anticipadas, quien hoy en día está en el cargo de la presidencia de la República y no las hay. Y sin duda estamos convocados a una elección, nos estamos jugando el país en estas elecciones y con todo el sentido de responsabilidad y amor de patria que sí tenemos la gran mayoría de ecuatorianos, estamos enfrentados ante esta elección, pero muy preocupados de que efectivamente las garantías no existen. Como te repito, el candidato más custodiado fue asesinado. Estamos hablando con el candidato presidencial a Ecuador, Xavier Gervás. ¿Qué ha pasado con el resto de las candidaturas? Había sido convocada una reunión para ayer en la tarde, la conferencia episcopal de todas las candidaturas para ver de qué manera se enfrentaban estos días antes del 20 de agosto, cuando son las elecciones generales. No se produjo, pero entiendo que sí hubo una reunión con el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ustedes como candidatos y candidatas también, recordemos que hay candidatas también en los binomios, a presidencia y vicepresidencia, han logrado concordar? Claro. Mira, yo he llamado y he conversado y he podido tener contacto y comunicación con tres candidatos con los cuales yo tengo teléfono: Yacu Pérez, Otto Sonnenhauser y Daniel Noboa. Y básicamente de parte de los tres ha habido una manifestación del deseo de un llamado a la unidad. Más allá de quién salga electo, el país necesita unidad. Esto, como te digo, es algo que nunca antes hemos visto. Ecuador ha pasado por problemas y crisis sociales y económicas y políticas, nunca antes todas estas reunidas, con una nunca antes vista crisis gravísima de inseguridad. Esto requiere unidad y requiere que dentro de los diferentes pensamientos políticos podamos pensar siempre primero en país. En ese contexto, ¿no se han podido, por ejemplo, tomar decisiones entre todas las candidaturas con miras, por ejemplo, a lo que va a ser el debate del domingo, que se pidió postergar? ¿Qué ha pasado con las otras candidaturas con las cuales usted no ha podido tomar contacto? ¿Hay también la misma decisión de avanzar en unidad y demostrar también que la clase política está unida en una situación tan compleja como esta para el Ecuador? Lamentablemente no todos los candidatos se han unido y yo sí quisiera hacer un nuevo llamado a través de esta entrevista a que se postergue el debate por respeto a todos los seguidores de Fernando Villavicencio, porque no tienen el tiempo de organizarse, tienen que pasar por un proceso interno de democracia que permita nombrar a quién sería su candidato o candidata, de tal manera que no es justo para todos ellos que se siga avanzando en este proceso democrático sin la participación de los seguidores de Fernando Villavicencio. Claro, de hecho, tenemos a mano
uno de los Twitter que ha publicado su compañera de fórmula, Andrea González, precisamente haciendo un llamado a no exigirles que en medio de este luto y de esta conmoción tengan que además definir quién va a reemplazar en la papeleta a uno de ellos dos, porque tanto Andrea puede tomar el cargo de la candidatura a la presidencia como alguien podría asumir ese cargo y ella continuar en la vicepresidencia. Ahí vemos, ayer publicaba, a través de medios oficiales anunciaremos las medidas a tomar en torno al tema electoral y al reemplazo de nuestro querido irreemplazable Fernando. Rechazo categóricamente cualquier intento de irrespetar este proceso y nuestro luto para poner nombres en menos de 24 horas. ¿Quiénes no se han visto disponibles? ¿Qué movimientos, qué candidaturas para, por ejemplo, postergar el debate del domingo? O para, por ejemplo, encontrarse y salir de alguna manera mostrando unidad como candidatos presidenciales que tienen distintas posturas, distintos pensamientos políticos y están en todo su legítimo derecho de tenerlo, pero que en un momento como este tienen que dar una señal también a la ciudadanía. Bueno, eso es público. Ha habido un candidato que se ha opuesto a eso, uno. En total son 8 candidaturas. Lamentamos todo el Ecuador porque son una pérdida para todo el país con el asesinato de Fernando Villavicencio, que podíamos ser opositores políticos, pero estábamos unidos con ese anhelo de buscar transparencia. Lamentablemente la corrupción y la impunidad está desangrando el Ecuador mucho más por la ausencia de liderazgo. Pero como le pido por favor que nos cuente quién es el candidato y de qué manera lo ha demostrado, porque además como estamos saliendo a toda Latinoamérica, hay algunas zonas en las que no se puede seguir la noticia de cerca. ¿Y cuáles son las razones que usted cree por las cuales esa candidatura no ha sumado? Bueno, él lo ha hecho público, el candidato es de apellido Topic, y que él está en desacuerdo que se postergue, así es, el debate. Y créeme que esto sí amerita unidad, solidaridad. En el Ecuador debemos recuperar valores y un valor fundamental es la solidaridad, también valores de familia, también valores espirituales. ¿Y por qué cree usted que el candidato de Topic no se ha sumado a ese llamado? Bueno, que responda él, por eso los demás sí buscamos unidad. Perfecto. ¿Qué le parece también las declaraciones del Consejo Nacional Electoral? Ayer conversábamos con expertos que nos mostraban cómo desde el punto de vista constitucional no es posible que ninguna otra institución postergue las elecciones, pero que además, ante la situación en la que se encuentra incertidumbre Ecuador hoy, también postergar las elecciones sería una señal de incertidumbre mayor todavía. ¿Qué considera usted al respecto? Por ejemplo, hay que postergar el debate, pero las elecciones se tienen que realizar, y si se tienen que realizar, ¿de qué manera se debe asegurar la seguridad también, valga la redundancia en este caso, para la ciudadanía que va a asistir o que quiere asistir a las urnas? Claro, lamentablemente en este momento estamos en un limbo porque nunca antes habíamos vivido una situación como esta en el Ecuador, pero sí te puedo decir que ojalá Dios mediante algún día conozcamos los culpables, pero los responsables, por supuesto que ya los conocemos, y tener más tiempo gobernando a quien nos ha llevado a esta situación de deterioro tan agresiva como país, eso también es deterioro para todos. Lo que buscamos es que los seguidores del partido político que auspiciaba la candidatura de Fernando Villavicencio puedan tener el tiempo de organizarse, tener su candidata o candidato, participar del debate, y una vez eso esté cumplido, no postergar más allá de lo necesario y poder tener lo más pronto posible elecciones para no permitir que un gobierno que nos está desangrando, no solamente por el crimen organizado, sino por la corrupción y la impunidad que hoy en día está tan vigente en nuestro país, continúe en funciones. Perfecto, muchas gracias Xavier Hervás, candidato presidencial al Ecuador por el movimiento Reto, dándonos también su parecer respecto de las próximas acciones que se tienen que tomar en el marco de las elecciones generales, ¿no es cierto? La posibilidad del debate que se realiza el domingo, donde hay una buena cantidad de liderazgos que dicen hay que parar el debate, hay que darle tiempo también al movimiento y a los seguidores del movimiento Construye, que apoyaba a Fernando Villavicencio. Se tiene que continuar con las elecciones, pero se tiene que asegurar por parte del gobierno y las instituciones todos los mecanismos que protejan a la ciudadanía, y es importante saber también de qué manera, como usted señalaba, en estos momentos tan complejos se muestra liderazgo para unir a un país y a sus buenos ciudadanos y ciudadanas que efectivamente requieren de tranquilidad y confianza para continuar con el proceso. Y que somos mayoría, Lucía. Claro que sí. Y que somos mayoría. Claro que sí. Que Dios bendiga Ecuador, que Dios bendiga Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por este contacto.